Nuestra exposición del capítulo 15, y si usted recordará, hermano, cuando consideramos el capítulo 15 de Apocalipsis, mencionábamos que este era un capítulo que servía de introducción al capítulo 16, porque nos establecía cuál era el tema, preparaba nuestra mente, nuestro corazón para poder entender el contenido del capítulo 16. Y hemos visto, hermano, ya por varias semanas, cómo Dios, a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ha estado advirtiendo a los hombres de diferentes maneras acerca de la realidad de que Dios va a juzgar a todos los hombres. Y nosotros hemos estado considerando, hermanos, tres visiones. Tres visiones que tienen 7 partes cada una de ellas. Y estas 3 visiones, hermanos, Dios se las da a Juan para, por medio de ellas, que Juan pudiera advertir a los hombres, pero también estas visiones tenían como propósito, hermano, animar al pueblo de Dios que estaba pasando por momentos difíciles. Vimos las visiones, hermanos, de los 7 sellos, la visión de las 7 trompetas, y hoy, hermano, vamos a estar considerando la visión de las 7 copas de la ira de Dios. Cada vez que mencionamos, hermano, estas visiones de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, es imperativo, es necesario que nosotros hagamos este recuento para que podamos entender, hermano, cómo estas visiones están conectadas unas con otras. A la hora de nosotros estudiar el capítulo 16, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas visiones de 7 partes cada una, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, no son visiones o no son juicios que debemos interpretarlos de manera cronológica. O los 6 sellos ya pasaron, ahora vienen las 7 trompetas y ahora vienen las 7 copas. ¿No? Estas 3 visiones son visiones de juicios que Dios ha ido llevando a cabo a través de la historia de la humanidad, y tienen su cumplimiento final, o tienen su punto más alto, es el juicio final. Cada una de estas visiones tienen como propósito, hermano, presentarnos diferentes aspectos de una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dios es justo y Él un día juzgará a todos los hombres. Y para ese día debemos estar preparados. Sobre el capítulo, nosotros considerar en esta mañana el capítulo 16, esta es la verdad, hermano, que Dios, hermano, ha revelado. El tema central de este capítulo es el mismo, hermano, que el tema central de los capítulos anteriores que hablan de estas visiones, y es este: Dios, a través de actos de redención y de juicio, está llevando a cabo su plan redentor en la historia de la humanidad. A través de actos de redención y juicio, Dios está llevando a cabo su propósito redentor en la historia de la humanidad. O como diría alguien, a través de actos de juicio y redención, Dios está guiando la historia de los hombres a su punto culminante, el día en que Cristo venga por la iglesia. Teniendo esto en mente, hoy vamos a estar considerando los primeros 11 versículos, hermanos, de este capítulo, bajo el título El mensaje de las 7 copas del furor de Dios. El mensaje de las 7 copas del furor de Dios. Si usted se preguntará en esta mañana, bueno, pastor, ¿de qué nos va a hablar? Porque ya acaba de decirnos que esta visión tiene que ver con juicio. Y sí, ciertamente, esta visión tiene que ver con el juicio de Dios, o con actos de justicia de Dios sobre los hombres. Sin embargo, cuando nosotros consideramos el capítulo 16, nosotros vamos a ver que en estas 7 copas hay un mensaje implícito que es bueno para nosotros que lo tengamos en cuenta al considerar la verdad de que Dios es un Dios que juzgará a todos los hombres. No solamente el capítulo 16 no solamente nos comunica que Dios juzgará a los hombres. Hay otro mensaje que va implícito con esta realidad.
al cual hacemos bien en prestar atención en esta mañana. Y usted se preguntará, ¿cuál es este mensaje, pastor? Bueno, hermanos, en primer lugar, la visión de las 7 copas del furor de Dios contiene un mensaje acerca de la singularidad de Dios. El mensaje de las 7 copas de la ira de Dios o del furor de Dios contiene en primer lugar un mensaje de la singularidad de Dios. Y usted se preguntará, hermano, ¿qué es la singularidad de Dios? Hermanos, cuando nosotros a la luz de la Biblia hablamos de la singularidad de Dios, estamos haciendo referencia a la verdad fundamental de que Dios es único en su gloria, en su persona y en su obra. Solo voy a repetir, cuando hablamos de la singularidad de Dios, lo que estamos diciendo, hermano, es que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado en su palabra a nosotros, Él es único en su persona, en su gloria y en su obra. Un teólogo, hermano, llamado John Frank, describe la singularidad de Dios, este atributo de Dios de esta manera: Dios es único. Aleluya. Dios es único tanto en sus diferencias radicales con respecto a cualquier otra cosa en la creación, y en sus diferencias igualmente radicales con respecto a cualquier otra cosa que se llama Dios o que es falsamente adorada como un Dios. Son nosotros, hermanos, cuando leemos el capítulo 16 de Apocalipsis, somos la primera verdad con la cual somos confrontados y somos animados es con esta: Dios es un Dios único. Amén. No hay otro como Él. Amén. Aleluya. Él se distingue entre toda la creación. No hay nadie que se pueda igualar a Él. Y esta es una verdad, hermano, que lo vemos a través de toda la Biblia. Usted se ha leído la palabra de Dios, usted seguramente ha escuchado, hermano, en una ocasión, específicamente en los profetas, Dios una y otra vez dice: yo soy Dios y no hay otro semejante a mí. Amén, hermanos. Una y otra vez. Incluso él, a través de uno de los profetas, hace una pregunta retórica y él le dice a su pueblo: ¿a quién me haréis semejante? ¿Con quién ustedes me pueden comparar? Vamos, hermanos, la razón por la respuesta a esa pregunta es: con nadie. Porque Dios es único. Y en este pasaje específico del capítulo 16, hermanos, nosotros vemos que la singularidad de Dios, esta visión de juicio, expone, hermanos, la singularidad de Dios, enseñándonos específicamente que Dios es único en su autoridad para juzgar. Dios es único en su autoridad para juzgar. Y usted se preguntará: ¿dónde usted ve eso, pastor? Bueno, mire el versículo 1. Dice la palabra de Dios: y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: y derramar en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Hermanos, Juan comienza este capítulo con una declaración que no podemos perder de vista, una declaración que es muy importante. Y esta visión comienza, hermano, con un imperativo, con una orden. ¿Y cuál era la orden? Se le dieron a estos 7 ángeles, se le dio la orden de ir y derramar en la tierra las copas del furor de Dios, que estaban llenas del furor de Dios. Hermanos, este imperativo o esta orden consistía específicamente en esto. Cuando le dice: derramen en la tierra las copas del furor de Dios, Dios estaba, ¿sabe? Este imperativo consistía en esto: es tiempo de que los ángeles llevaran a cabo el propósito redentor de Dios a través de juicios en la tierra. Estos ángeles tenían que poner en función, tenían que llevar a cabo los juicios que Dios había establecido. Pero quiero que tú notes que el texto comienza diciendo, Juan dice: y oí una gran voz.
Lo cual, amados hermanos, nos hace preguntarnos de quién era esta voz. Esta voz era la voz de Dios. Y esto, hermanos, lo sabemos porque el texto dice: y oí una gran voz que desde el templo. La Biblia, hermanos, cuando en el libro de Apocalipsis específicamente, cuando la Biblia habla del templo, hermanos, de Dios, habla, hermanos, de la morada de Dios. Yo quiero que tú mires, porque quiero que tú lo mires en la Biblia. Mira en el versículo, en capítulo 15, mira el versículo 7, verso 8, y vamos a leer el capítulo 16, verso 1 del 8. Dice el capítulo 15, versos 7, 8 y 8, dice: entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 8: y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Dios, hermano, es el que da la orden. Él es único en su autoridad para juzgar, porque Él es el único que tiene la autoridad para emitir juicios condenatorios sobre los moradores de la tierra. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que, una vez más, cada detalle en la Escritura es importante. Cuando Juan dice: y oí una gran voz, no está diciendo y oí una voz alta, ¿verdad? O un grito. O no está diciendo oí a alguien hablar alto. No, cuando habla, él dice oí una gran voz, está haciendo énfasis en la autoridad del que habla. Aleluya. En la autoridad del que habla. Dios es el único que tiene autoridad para dar comienzo a sus juicios en la tierra. Hermanos, estos ángeles no estaban obrando por iniciativa propia. Estos ángeles no estaban obrando ni obrarían, hermanos, indiscriminadamente. Dios era el que daba la orden. Ellos estaban obrando como resultado o en respuesta a una orden que fue dada por el único que tiene autoridad, que está sentado en su trono en el cielo. Pero, amados hermanos, de la misma manera, la Biblia nos recuerda que esta verdad de que Dios es único en su autoridad para juzgar, la Biblia, hermano, la enseña de diferentes maneras. Y en otros textos de la Escritura, no lo busquen por cuestión de tiempo, yo solo voy a leer, pero en Hechos capítulo 17, verso 31, dice, hermano: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Amados hermanos, de la misma manera que Dios es el que da la orden, porque no hay nadie en la creación que se pueda comparar con Él, no hay nadie que tenga la autoridad para derramar, para mandar que esas copas sean derramadas, de la misma manera que no había nadie con la autoridad de abrir los sellos, no hay nadie con la autoridad de dar la orden de derramar estas copas. Hermanos, esta verdad se refleja en la Biblia en el hecho de que no hay nadie que tenga la autoridad como Él para juzgar a todos los hombres. Y esto lo vemos, hermanos, en el libro de Hechos. Dice que Dios ha establecido un día. Ese día es inevitable, porque ha sido establecido por aquel que tiene autoridad. Amén. Pero, amados hermanos, este texto en Apocalipsis capítulo 16, la singularidad de Dios no solamente se pone manifiesto en su autoridad para juzgar, sino que también se pone manifiesto, hermano, en su soberanía sobre todas las áreas de la creación. Yo quiero que tú mires conmigo los versículos 2 al 4 y luego vamos a leer el verso 8 y el verso 10. Dice la Biblia, hermano: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Vamos a leer el verso 8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Lo que nosotros hemos leído aquí, hermanos, estos versículos contienen una descripción exhaustiva de cada aspecto de la creación. Y lo que nos está diciendo, hermano, es que Dios tiene la autoridad de juzgar, no solamente de dar comienzo a los juicios, sino que Él es quien determina sobre los recipientes de su juicio. Él tiene el poder y la autoridad para juzgar no solamente a los hombres, sino que Él tiene el poder para juzgar toda la creación. Por causa del pecado del hombre, no solamente los hombres fueron juzgados y serán juzgados, sino que toda la creación será juzgada. Toda la creación experimenta el resultado de nuestro pecado. Y Dios es soberano sobre ese juicio. Él juzga sobre cada área de la creación, porque no hay otro como Él. Amados hermanos, y esta es una verdad que tiene implicaciones para nosotros como creyentes. Cada domingo, cuando nosotros venimos a adorar a Dios, tú y yo debemos ser recordados del hecho de que tú y yo venimos a adorar al Dios que es único. Tú tienes el privilegio de adorar al Dios que no hay nadie como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Él es único en su gloria, Él es único en su persona, Él es único en su obra, Él es único en su unicidad, en su carácter. Único se pone manifiesto también en que Él es el único que tiene poder para condenar y para salvar. Amén. Tú también, hermano, el texto nos enseña que Dios es único, no solamente en su carácter, no solamente en su soberanía. Dios es único, hermano. Bueno, Dios es único, hermano, en su autoridad, en su soberanía, pero también Dios es único en su justicia. Yo creo que tú notes este detalle conmigo, hermano, en el texto. Mira el versículo 5 y el versículo 7. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Yo creo que tú consideres conmigo por un momento estos versículos. Hermanos, en el versículo 5 hay un detalle importante que yo no quiero que tú pierdas de vista. Dice el versículo 5, y oí al ángel de las aguas. Cuando habla del ángel de las aguas, se está hablando, hermano, del ángel que fue comisionado a derramar la copa del furor de Dios sobre las aguas. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. Y mira cómo dice, hermano, el que eres y el que eras, oh santo. Yo quiero hacer una pausa aquí, hermano, porque es un detalle que no podemos perder de vista. Este nombre, este es un nombre o una descripción que se le da a Dios en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza describiendo a Dios o atribuyéndole a Dios este nombre. Si usted recuerda, el capítulo 1, hermano, dice, habla de Dios, dice, el que eras, el que eres, el que era y el que ha de venir. Yo creo que tengo una pausa aquí y marques ahí y vaya conmigo al capítulo 1 por un momento. Y mira el versículo 8, porque quiero que lo veas en la escritura. Mira el versículo 8 como dice.
Dice Cristo, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí el ángel en el capítulo 16 dice, justo eres tú, el que eres y el que eras. Y fíjate que sustituye y el que ha de venir por oh santo. Y la razón por la cual esto es significativo en este contexto es porque, si usted recuerda, tanto en el capítulo 15 como en el capítulo 16, hay una exaltación a Dios por su justicia. Tú eres justo, tú eres justo. Y cuando aquí dice el que eres y el que eres y el que eras, oh santo, está describiendo el carácter único de Dios en su moral. No hay otro justo como Él. La palabra santo significa separado. Él no está separado de su creación solamente porque Él es superior a la creación, sino que no hay otro que se pueda comparar con Él en su carácter moral. No hay otro justo como Él. Y dice, yo creo que tú mires, hermano, como esta verdad se repite una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Yo creo que tú mires ahí, hermano, en el capítulo 15, porque el capítulo 15 y 16 van juntos. Mira el versículo 3, dice, y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Verso 4 al final dice, y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. El capítulo 16, verso 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. El versículo 7 dice, y oí al altar que decía, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El mensaje de las 7 copas de la ira de Dios transmite un mensaje de la singularidad de Dios en su carácter moral. Y esta verdad, hermano, tiene implicaciones para nosotros y provee un gran consuelo para la iglesia. Y mira cómo el texto revela, hermano, y describe la justicia de Dios. Yo creo en esta mañana muchos de nosotros pudiéramos dar una definición de lo que es la justicia de Dios. Y una definición simple podría decir, porque Dios es justo, Él le va a dar al hombre, ¿qué cosa? Lo que el hombre merece. Pero mira cómo Juan la describe. Dice, hermano, en el verso 6, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo merece. Usted recuerda Éxodo capítulo 21, porque, by the way, como dicen los americanos, todas estas plagas tienen su trasfondo en el libro de Éxodo. Son la réplica de las plagas que Dios trajo sobre Egipto. Y esta era una verdad que la audiencia de Juan la tenía clara en su mente. Ellos pueden entender claramente lo que estaba pasando. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 21, que lo leímos en el servicio, usted se recuerda, hermano, cómo decía el texto, ojo por ojo, diente por diente. Y lo que nosotros tenemos aquí, hermano, es lo siguiente: ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. Dice Dios, yo le voy a dar a beber de su propia sangre. Por eso el ángel convierte las aguas en sangre, como una manifestación del justo juicio de Dios. Tú derramaste sangre, sangre vas a tomar. Porque Dios, hermano, es justo. Aleluya. Y eso, hermano, traía aliento y confort a la iglesia, a la que Juan escribe, y también trae aliento y confort a la iglesia de hoy. Dios es único en su justicia. Amén. Dios es único en su autoridad. Amén. Dios es único, hermano, en su obra, en su gloria. Y eso trae consuelo para nosotros. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en un mundo donde hay tanta injusticia, la iglesia es animada con la verdad de que estamos
nosotros estamos unidos por la fe a aquel que es verdaderamente justo. Amén. Que Él juzgará a los hombres y le dará a los hombres conforme a sus obras. Aquellos que persiguen la iglesia serán perseguidos no por hombres, sino por un Dios que es justo. Aquellos que condenan a los creyentes serán condenados por un Dios que es justo. Pero esta justicia de Dios, este carácter singular de su justicia, hermano, también tiene implicación en la manera en que tú y yo vivimos y vivimos como creyentes. Porque tú y yo como hijos de Dios tenemos que reflejar la justicia de Dios a todos aquellos que nos rodean. Porque Dios es justo, Él le dio un castigo justo, el castigo que los hombres merecían, acorde a sus hechos. Y eso tiene una implicación para nosotros como padres creyentes, porque somos hijos de Dios. Al disciplinar a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlo justamente. Tenemos que dar el castigo y la disciplina que su rebelión merece. De otra manera, estamos distorsionando el carácter justo de Dios. Pero también cuando fallamos en disciplinar a nuestros hijos por su rebelión, estamos también distorsionando el carácter justo de Él. O cuando lo disciplinamos con una disciplina que es menor a su rebelión. Hermanos, quiera Dios darnos de su gracia para que como padres podamos reflejar el carácter justo de Dios. Amén. Amados hermanos, porque Dios es justo, tú y yo debemos también, como creyentes, reflejar su carácter en la manera en que nos tratamos unos a otros. Dios es único en su gloria, en su carácter y en su autoridad. Y tú y yo tenemos el privilegio de llamar a este Dios Padre, por medio de Jesucristo. Quiera Dios darnos de su gracia para reflejar su carácter. Amén. En segundo lugar, hermano, este mensaje, o esta visión de las 7 copas, tiene un mensaje de la futilidad de la idolatría. La futilidad de la idolatría. Hermanos, yo quiero que tú consideres estos versículos que acabamos de leer. No lo vamos a leer de nuevo por cuestión de tiempo, pero cada una de estas áreas de la creación en la que Dios trajo juicio, Dios lo trajo no solamente, Dios juzgó, trajo su juicio sobre las aguas, sobre la tierra, sobre el sol, sobre las fuentes de las aguas, no solamente como un recordatorio de su soberanía sobre todas las cosas, sino también para demostrarle al hombre que la idolatría tenía consecuencias, para demostrarle al hombre la futilidad de adorar ídolos y de poner tu confianza en la bestia. El mar, hermano, y la fuente de las aguas, la tierra, era un símbolo, representaba la fuente de sostenimiento de los hombres. Usted se dirá, ¿cómo usted lo sabe? Mira conmigo Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18. ¿Tú lo tienes ahí, hermano? Mira, hermano, el capítulo 13, verso 16 al 18 dice: y hace que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar, ¿ni qué? Ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número es 666. Ya nosotros consideramos este capítulo, pero lo he querido mencionar nuevamente, porque aquí nosotros tenemos un ejemplo, hermano, de este ministerio del anticristo a través de la bestia, tratando de coaccionar a los hombres para que dejen de adorar a Dios
adoren a la bestia. ¿Y cuál era esta coacción, hermano? Implicaba lo siguiente, dice que nadie podía comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia. Hermanos, lo que está demostrando este texto, hermano, es que muchas personas se dejarían marcar por la bestia por el simple hecho, hermano, de que de otra manera sería muy difícil sobrevivir y sostenerse en este mundo. Y no vamos a entrar en detalle de lo que significa la marca de la bestia, porque ya lo vimos, pero muchos por temor a perecer de hambre, muchos por temor a no poder subsistir, fueron marcados por la bestia. Ellos pusieron su confianza en la bestia. Sin embargo, Dios, a través de las 7 copas, trae juicio sobre los medios de supervivencia y de sostenimiento de toda la creación, demostrando así la futilidad de poner tu confianza en los ídolos. Amados hermanos, mira conmigo el capítulo 18, vamos a ir al capítulo 18 por un momento. Y mira conmigo, hermanos, los versículos 15 al 19. Amén. Hermanos, yo creo que tú veas, ya nosotros vimos Apocalipsis 13, Apocalipsis 16, mira Apocalipsis 18, estos versículos como dicen, hermano. Y me dijo, perdón, estoy en el texto equivocado, capítulo 18, verso 15, dice, los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella, se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Una vez más, no quiero enfatizar mucho aquí en este versículo porque lo vamos a ver más adelante. Pero estos mercaderes que se enriquecieron, ¿quiénes son? Fueron personas que se dejaron marcar por la bestia. Ellos se sometieron en adoración a la bestia. ¿Para qué? Poder prosperar. Dice, los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán de lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay! La gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos. Al ver el humo de su incendio, gritaban diciendo, ¿qué gran ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y gritaban llorando y lamentándose diciendo, ¡ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolado. Todos los hombres que pusieron su confianza de sostenimiento y de enriquecimiento en la bestia y vivieron según el espíritu de la gran Babilonia, ahora son atormentados por el juicio de Dios. Lo que nos revela, hermano, la futilidad de poner tu confianza en los ídolos. ¿Sabes por qué? Porque la provisión de seguridad y bienestar que los ídolos proveen es ilusoria y es temporal. La seguridad que se desprende de adorar a los ídolos es temporal y es ilusoria, porque en el tiempo señalado Dios juzgará no solamente a los hombres, sino también que Dios juzgará nuestros ídolos. Pero también
Este mensaje revela la futilidad de la idolatría en el sentido de que expone la verdad de que los ídolos no te pueden proteger en el día de la ira de Dios. Amén. Cualquiera que sea tu ídolo, cualquiera que sea el ídolo donde tú has puesto tu confianza, ellos no te podrán proteger en el día de la ira de Dios. Y esto lo vemos, hermano. Evidentemente vamos a regresar al capítulo 16. Y esto lo vemos, hermano, evidentemente en el versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y en el versículo 8, dice el versículo 2, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Verso 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Ni el dragón, ni la bestia, ni el falso profeta pudieron librar a sus seguidores de la manifestación del justo juicio de Dios sobre ellos. Y es por eso, hermano, que esta visión constituye un recordatorio para nosotros de cuán fútil, cuán vano es poner nuestra confianza en los ídolos. Cuán vano es poner nuestra confianza en los ídolos de nuestra cultura. Cuán vano. Ellos no pueden satisfacer. Ellos no te pueden sostener. Ellos no te pueden librar del gran día de la manifestación de la justa justicia de Dios. Amén. Amados hermanos, en tercer lugar, este mensaje no solamente transmite esta visión de las 7 copas de la ira de Dios, no solamente transmite un mensaje acerca de la singularidad de Dios, no solamente transmite un mensaje de la futilidad de la idolatría, que by the way, al considerar la futilidad de la idolatría, hermano, implícitamente somos confrontados con la verdad, con la necesidad de rechazar nuestros ídolos, de abandonar nuestros ídolos, cualquiera que sea, y regresarnos al Dios vivo y verdadero. Amén. Es un llamado, hermano, a quitar nuestra confianza de los ídolos y poner nuestra confianza en el único que puede salvar. Amén. Y esto lo digo, hermano, porque el mensaje de las 7 copas, la visión de las 7 copas de la ira de Dios, transmite también un mensaje acerca de la pecaminosidad del hombre. Quiero decirte algo. Si lo que tú has leído hasta ahora es aterrador, porque digo aterrador porque dice el texto, hermano, que en el verso 2 que acabamos de leer, dice que este juicio produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres. En el verso 8 le dice, hermano, que el sol quemó a todos los hombres, las aguas se convirtieron en mar. Eso es algo, hermano, que es las aguas se convirtieron en sangre, perdón, y esto es algo terrible. Pero si esto es terrible, espera leer los versículos que siguen ahora. Mira, hermano, yo quiero que tú leas conmigo el versículo 9 al versículo 11. Dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, estos versículos son aterradores porque nos confronta con la miseria del ser humano. Nos confronta, hermano, con nuestra propia pecaminosidad. Estos versículos, hermanos, son aterradores porque, hermanos, enseñan que el pecado, habla del efecto que el pecado tiene en la naturaleza humana. Y yo quiero que tú pienses en esto, hermano, porque muchas veces
como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros somos muy dados a echarle la culpa a Satanás por todo. Pero Satanás no tiene la culpa por todo. Tú y yo somos culpables delante de Dios por nuestro pecado. Porque este texto nos enseña, hermanos, que el pecado, por el efecto del pecado en el hombre, el pecado impide, te previene de comprender con claridad el peligro de desafiar a Dios. Recuerda que estos juicios son juicios, hermanos, que son progresivos. Si usted ve, hermano, una vez más, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, tú vas a aprender que estos mensajes, hermano, estos juicios son de carácter progresivo. Cuando los sellos se abrieron, no sé cuántos ustedes recordarán, dice la Biblia que Dios dio una orden. Y Él dijo que no se ha dañado ni el trigo ni el aceite. Dios trajo hambre sobre los hombres, pero en el juicio se acordó de la misericordia y dijo: no dañen ni el trigo ni el aceite, porque eso era la alimentación básica de los hombres. Más adelante, cuando la trompeta, hermano, dice también que cuando murieron, dice, cuando los ángeles trajeron, cuando se derramó los juicios sobre la tierra y el mar, dice que murieron la tercera parte de lo que había en el mar y la tercera parte de lo que había en la tierra. Tú ves este carácter progresivo de los juicios. Si llegamos al capítulo 16, y ahora vemos que todo lo que hay en el mar murió. Los hombres fueron quemados. Hay un carácter progresivo de estos juicios que resalta la paciencia de Dios para con el hombre. Y esto es importante resaltarlo, porque cuando la gente lee hoy Apocalipsis 16, dice: oye, pero qué severo es Dios. Dios no es severo, Dios es justo. Amén. Dios ha tenido paciencia con el hombre. Amén. Y lo está llamando la atención del hombre, pero en su pecado el hombre no puede comprender el peligro de desafiar a Dios. Y esto lo vemos en el hecho de que aún con todas estas plagas no se arrepintieron. Y quiero, aleluya, hermano, la palabra de Dios es extraordinaria. No se arrepintieron. Mira el versículo 9. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas. Hermanos, estos hombres desafiaron a Dios. Ellos sabían que Dios tiene el poder para enviar la plaga, porque Él es único en su autoridad, pero ellos también sabían que Dios tenía el poder de quitar la plaga, y aún así blasfemaron su nombre. ¿Y cómo lo blasfemaron? Dice el texto, hermano: y no se arrepintieron para darle gloria. Cuán terrible es esta verdad. Porque este verso nos describe a ti y a mí sin Cristo. Muchos hoy están sentados en un templo y no pueden entender el peligro que corren sus almas al desafiar a Dios, en rehusar, oyen la palabra de Dios y rehusan arrepentirse para darle la gloria a Dios. No pueden entender el peligro que corren sus almas, pero el pecado, hermano, también, por causa del efecto del pecado, el pecado nos previene de responder adecuadamente al propósito redentor de Dios. Estos hombres, hermanos, no quisieron arrepentirse. Que una vez más, hermano, y yo creo que tú veas en la unidad que hay en el libro de Apocalipsis entre todas estas visiones de juicio. Y una vez más, porque quiero que te las aprendas de memoria, ¿cuáles fueron estas visiones de juicio? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. En medio, si tú lees el libro de Apocalipsis, tú te das cuenta que no está una detrás de la otra, porque entre visión y visión hay otras visiones que traen consuelo al pueblo de Dios. Y si no sé cuántos de ustedes recordarán que entre estas visiones de juicio hay una visión de 2 ángeles que les fue encomendado, ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio eterno. Dios llamó a los hombres a arrepentirse,
a darle gloria a Dios, a adorar a Dios y a temerle a Él, porque Él es el creador del cielo y la tierra. Pero Dios también mandó juicios para demostrar al hombre que no hay otro como Él. Pero por causa del efecto del pecado en el intelecto del hombre, el hombre ahora es incapaz de responder adecuadamente al propósito redentor de Dios, lo cual lleva al hombre a la eterna condenación. Amados hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, somos recordados de la gran necesidad que el hombre tiene de nacer de nuevo. Cristo no vino para hacerte un arreglo cosmético en tu moralidad. Cristo, mi hermano, y te lo voy a decir de esta manera, amigo, tú no necesitas que Cristo te haga una persona más moral. Tú no necesitas tener más moral. Tú no necesitas que Cristo arregle tu moralidad. Tú necesitas que Cristo te dé un nuevo corazón. Porque si Cristo no te da un nuevo corazón, no hay manera en este siglo ni en el venidero que tú puedas responder adecuadamente al mensaje redentor de Dios. Por eso muchas personas están sentadas en el templo, escuchan el mensaje y pueden decir, es verdad, yo creo en Dios. Sin embargo, no pueden responder en obediencia a este mensaje. ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado su mente, el pecado ha afectado su voluntad, el pecado ha afectado sus emociones. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No podrás entrar en el reino de Dios, porque el pecado afectó la totalidad de nuestra naturaleza. Y es por eso que en esta mañana, si tú estás aquí sin Cristo, oh mi amigo, yo quiero decirte, tu única esperanza es Cristo. Hoy en la escuela dominical hablábamos acerca de, el hermano Martín hablaba de los tipos de Cristo en la Biblia. Y los tipos de Cristo en la Biblia, hermano, y él mencionaba que en la Biblia hay diferentes tipos de Cristo. Y cuando él decía, y él lo explicó, pero yo nada más quiero resaltarlo, cuando decimos que en la Biblia hay diferentes tipos de Cristo, no estamos diciendo que hay una gran variedad de Cristos. No es como, no estamos usando en teología esa palabra, como, por ejemplo, cuando yo digo, hay diferentes tipos de carros o diferentes tipos de carteras. No. Cuando hablamos de que hay diferentes tipos de Cristo en la Biblia, en teología, los tipos son eventos o personas que Dios usó o eventos que Dios ordenó para apuntarnos, para reflejar a Cristo y a su obra. David era un tipo de Cristo. Josué era un tipo de Cristo. Los corderos que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo porque apuntaban a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El arca de Noé es un tipo de Cristo porque nos lleva a mirar a Cristo. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 6 y somos confrontados con el hecho de que Dios eliminó, trajo juicio sobre la creación a través del diluvio y todos los seres humanos perecieron, excepto Noé y su familia y los animales que entraron en el arca. Cuando tú lees ese relato bíblico y cuando tú lees Apocalipsis 16, una pregunta viene a nuestra mente. ¿Quién podrá librarnos de la ira venidera de Dios? ¿Quién podrá librarnos del diluvio de la ira de Dios? Que es inminente, es inevitable porque Dios lo ha establecido. ¿Quién podrá librarnos? No los ídolos de esta cultura. Solamente hay uno. Amén. Jesucristo. Amén. Él es el arca de tu salvación. Amén. Ven a Él hoy, cree en Él, arrepiéntete de tu pecado para que tu pecado sea perdonado y Dios te dé vida eterna. Si tú estás hoy aquí sin Cristo, incluso si tú eres miembro de esta iglesia y tú no tienes a Cristo, oh, yo te ruego hoy, corre a Cristo. Busca refugio en Él. Mira cuánto tú lo necesitas. A menos de que Cristo te dé un nuevo corazón, tú vas a responder de la misma manera. Estos hombres no son diferentes a ti.
O de otra manera, tú no eres diferente a estos hombres. Yo no soy diferente a estos hombres. Yo hubiera reaccionado de la misma manera si Dios no me hubiera dado un nuevo corazón. Tú necesitas a Cristo. Amén. Oh, hermano, el mensaje, la misión de las 7 copas de la ira de Dios, transmite un mensaje acerca de la singularidad de Dios, acerca, amados hermanos, de la futilidad de la idolatría y acerca de la pecaminosidad del hombre, lo cual resalta nuestra necesidad de Cristo. Porque no hay otro como Él, mi amada iglesia. Atesora a Cristo con todo tu corazón. Él es tu mayor tesoro. Él es la perla de gran precio. Atesóralo, conócelo, ámalo. No hay otro como Él. Él es mejor que tu esposo. Él es mejor que tus hijos. Él es mejor que el sueño americano. Él es mejor que el amor de tu mamá. Él es el mejor que el amor de las mujeres. No hay otro como Él. Aleluya. Atesóralo. Conócelo. Ámalo. De Él depende tu vida. No hay, hermano, recuerda cuán fútil es poner tu confianza en los ídolos. Cualquiera que sea el ídolo en el cual tú has puesto tu confianza, en esta noche, en esta mañana, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Hoy busca refugio en Cristo, el arca de tu salvación. Y porque Él es el arca de tu salvación, y solamente Él puede librar de la ira venidera de Dios. Iglesia, en esta semana, proclama su grandeza, viviendo una vida que glorifique su nombre y proclamándole con palabras a los hombres de que solamente en Cristo hay salvación. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en esta mañana cantando, hermanos, este canto que tenemos en pantalla. Él me sostendrá. Él me sostendrá en este mundo, pero también, hermano, en aquel día final, cuando estemos delante de Él, delante de Dios nuestro Padre, nosotros permaneceremos no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. Canta con gozo en esta mañana. Él me sostendrá.